Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Christopher y con este video vamos a comenzar una serie de tutoriales de Internet de las Cosas con una plataforma de IoT llamada UbiDots. Así que quédense. El Internet de las Cosas nunca había estado en un punto tan alto como en el que se encuentra ahora, ya que hoy día cualquier persona tiene acceso a realizar un proyecto de este índole. Como pueden ver, mi canal anteriormente se ha tratado mucho de esto, de controlar la habitación a través del teléfono, que Google Home, que por voz, que automatización y demás. Y no hace mucho conocí una plataforma llamada UbiDots, que sirve pues para interpretarme, para manejarme toda esa información que leen mis sensores, que yo envío para que se realicen acciones. Todo eso que hace posible el Internet de las Cosas, que es pues interpretar la información, hacer eventos con ellas, pues visualizarla de donde sea que yo esté y demás. Por lo que no he podido esperar más para mostrarle esto a ustedes y comenzar desde abajo a hacer proyecticos del Internet de las Cosas para aquellos que no conocen, conozcan y pues lo que saben se empapen más y compartirles esta plataforma con ustedes para que pues abran sus posibilidades, ya que realmente tiene mucho que brindar. No sé si pueden notar mi emoción, pero realmente esta plataforma me ha ayudado un montón con la comunicación con los dispositivos que trabajaba anteriormente. Uno de ellos es el Node MCU, que es esta plataforma desarrollada en base al módulo Wi-Fi ESP8266, que para mí es la mejor opción para comenzar con el Internet de las Cosas. En el video de hoy estaremos monitoreando el valor de un sensor de temperatura a través del módulo en la web, de donde sea que estemos, y pudiendo tomar acción, ya sea si la temperatura alcanzó cierto límite o mínimo. Así que comencemos. Los materiales que vamos a necesitar para la prueba son un protoboard, la placa Node MCU, un sensor de temperatura LM35 y un poco de alambre para las conexiones. Bien, ahora para armar el circuito tenemos que tener claro que vamos a utilizar el pin de entrada analógica que tiene el Node MCU, la alimentación y un punto común. En cuanto al LM35, tenemos que la primera patita es la positiva, la del medio es la salida de señal y pues la tercera es la tierra. Y pues vamos a utilizar los colores respectivamente para hacer las conexiones. El Node es un poco más grande que el protoboard, por lo que conectarlo así no nos permitiría hacer ninguna conexión a menos que lo hagamos debajo de él. Por lo que, como sabemos que vamos a utilizar pines de este lado, vamos a conectarlo simplemente a mitad. Listo. Ponemos nuestro sensor y sabemos que la primera patita es la positiva, pues la llevamos al pin VV que tenemos aquí, que ese nos da 5 voltios de alimentación. E incluso puede ser uno de los pines de 3 voltios, ya que el rango del sensor es amplio. Como el centro es señal, utilizamos el amarillo, conectamos directamente a la entrada analógica del módulo y pues finalmente conectamos a tierra. Eso es todo lo que necesitamos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es setear el IDE de Arduino para que sea compatible con las placas del Node MCU. Para esto vamos a pegar este link que les he dejado en la descripción del video, que nos permitirá descargar la placa del Node MCU. Por eso podemos verla aquí ahora. Anteriormente no estaban, pero elegimos la que estamos utilizando, que es la 1.0, y ya estamos listos. Aquí podemos ver el código que les he dejado en la descripción también, que es básicamente todo lo que necesitamos para hacer el ejemplo. Tenemos las credenciales de nuestro Wi-Fi. Aquí un token. El token en UbiDots, en la plataforma que estamos utilizando, es como una llave personal para que el código y la placa tengan acceso a los datos que hay en tu cuenta. Antes de nada, vamos a ir a la página de UbiDots y vamos a hacernos una cuenta. En mi caso ya yo la tengo hecha. Luego de logueados vemos que tenemos una sección de dispositivos, de data, usuarios y aplicaciones. En este caso vamos a estar utilizando la de dispositivos. Aquí vemos que tengo un dispositivo, pero este es de un proyecto que he estado trabajando en él.
Ustedes no van a ver nada más que un ejemplo de demo que les dan, y pues para cargar el código llenamos las credenciales. Este en mi caso es el nombre de mi Wi-Fi y la clave. Y el token pues lo encontramos aquí. En nuestro usuario vamos a mi perfil y clicamos en API Keys. Tenemos el token por defecto, que es el general. Sencillamente lo copiamos y lo pegamos aquí. Eso es todo lo que necesitamos. Además de que, si notamos, aquí tenemos una librería. Tenemos que instalar esa librería en el IDE. Para esto venimos a incluir librería y añadir la librería zip. El zip se los dejé en la descripción también, y sencillamente vamos a donde se descargó y se llama Ubidots ESP8266 Master. Le damos a abrir. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo, y ya las tendremos instaladas. Reiniciamos el IDE para que el IDE asimile el cambio y pues listo. Si queremos hacer alguna modificación es cuestión de ustedes, pero para cerciorarnos de que realmente está conectada y el puerto en el que está conectada, basta con ir a herramientas y ir al puerto y ver el nuevo que apareció. Si no estamos seguros porque tenemos más cosas conectadas, pues vamos al administrador de dispositivos y vemos en puertos que hay uno que está conectado en el COM4 que hace referencia al CH340, que es el chip que usa pues el Node MCU y el Arduino y muchos más. Teniendo este puerto seleccionado y todo listo, pues cargamos el código. Luego de haber pasado el código correctamente, abrimos el monitor serial y nos damos cuenta que el módulo se ha conectado correctamente porque nos muestra un IP y nos está diciendo OK. Cada vez que el OK aparece es porque se está refrescando la temperatura, y este tiempo dependerá del delay que hemos utilizado en el programa. Ahora vamos a la plataforma de Ubidots y nos damos cuenta que hay un dispositivo que antes no estaba. Se ha creado solo realmente cuando hemos cargado el código en nuestro módulo. Y si clicamos en él, estamos teniendo la lectura de la temperatura del sensor, pero esto está crudo. Ese es el valor entre 0 y 255 que el ADC mide. Para mirar el valor en función de grados centígrados, pues agregamos otra variable, en este caso sintética, y buscamos el dispositivo que estamos utilizando para leer el valor, que es este, la temperatura, y hacemos una función una pequeña formulita que nos convierte ese valor que leíamos antes en grados centígrados. Y listo, aquí podemos ver que nos dice que la expresión es válida, por lo que aceptamos. Y la nueva variable le ponemos un nombre. Vamos a ponerle temp y le ponemos un label temp también. Podemos ver que nos va mostrando en nuestra gráfica la temperatura y cada cierto tiempo se va actualizando, cosa que podemos ver aquí también. Hace un poco de calor en la habitación, pero realmente no estamos a 35 grados, ya que es que los dispositivos que están alrededor influyen en la temperatura. Ya tenemos monitoreada la variable, pero ¿qué haremos ahora? Vamos a la sección de Data y a tableros. Lo impresionante de Ubidots es que nos permite crear tableros. Vamos a crear uno llamado monitor. Vamos a elegir el dispositivo con el que estamos leyendo la temperatura, que es este. Vamos a darle a aceptar. Y listo. Ya tenemos aquí un tablero en el que podemos crear widgets. Como es temperatura que medimos, agregamos un widget de termómetro. Pero ok, ¿qué variable estamos utilizando? Recuerden que le llamamos temp. Vamos a visualizar la variable temp en este termómetro. Aceptamos y automáticamente se nos crea un widget de temperatura que nos va visualizando la temperatura en vivo del sensor. Luego de creado nuestro widget, ¿qué podemos hacer con él? Bueno, lo podemos visualizar de cualquier dispositivo móvil, nuestro teléfono, ya que Ubidots cuenta con una aplicación para el monitoreo, y podemos
tomar acciones de acuerdo a lo que estemos leyendo. Por ejemplo, vamos a hacer un sensor de fiebre. La fiebre se considera de 37 grados en adelante. Perfecto. Vamos a Data y creamos un evento. Un evento no es más que una acción en función a un valor que estemos leyendo. En este caso vamos a tomar la variable temperatura para leer su valor, en este caso su valor, y vamos a considerar que cuando sea mayor que 37 grados por 0 minutos, o sea, automáticamente llega a 37 grados, podemos tomar diferentes acciones: enviar un correo electrónico, enviar un mensaje de texto, un Telegram, una llamada de voz, lo que querramos. Pero en este caso vamos a enviar un correo. Dirección de correo electrónico a la que queremos que llegue, pues vamos a elegir el mío ahí. Elegimos el horario o los días de la semana en que queremos que ese evento esté activo. En este caso vamos a decir todos los días. Y listo, ya tenemos nuestro evento creado. Si vamos a tablero y hacemos que esa temperatura, ya sea poniéndole la mano al sensor o generando calor, llegue a los 37 grados, en este caso vemos que le puse la mano y leyó una temperatura mayor, se supone que nos tiene que llegar un correo avisándonos. Vamos a ver qué tal. Aquí podemos ver que dice, acaba de salir a las 6:38 y esa es la hora que es. Hola, temperatura fue, con todos los puntos decimales, que eso podemos configurarlo, y nos dice la fecha. Esto es una funcionalidad bastante útil, ya que podemos estar donde sea que estemos en el mundo y nos va a llegar la notificación, la llamada, el mensaje o lo que sea. Y no solamente puede ser con temperatura, puede ser con lo que sea. Y pues básicamente eso es todo. Muchísimas gracias por haber visto el video de hoy. Recuerden que pueden suscribirse, darle click en me gusta, compartir, activen la campanita para que no se pierdan de nada y nos vemos con el próximo proyecto.